Hola, buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a hablar un poco de derecho constitucional. Mi grupo está conformado por mis compañeras Marianela Castro y Ruth Salcedo y quien les habla Joaquín Rodríguez. Nosotros somos estudiantes de la Escuela de Derecho en segundo semestre y esta es la materia de derecho constitucional. Les vamos a hablar un poco de derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos fundamentales tendremos que hablar de un autor importante como lo es Robert Alexis, que habla un poco del derecho subjetivo. El derecho subjetivo, que es una disposición jurídica, es una norma jurídica o varias normas jurídicas, una proposición jurídica o varias proposiciones jurídicas, así tal cual lo describe Robert Alexis. El derecho fundamental es un todo, ¿no? Es un conjunto de normas y disposiciones de derecho fundamental que se adscriben interpretativamente a una disposición de derecho fundamental. El concepto es un poco abstracto, ¿no? Dice que los derechos fundamentales son derechos subjetivos que revisten propiedades específicas. O sea, cuando hablamos de derechos subjetivos estamos hablando de conceptos que se emiten y no están apoyados estrictamente eh, en el positivismo, o sea, sino que son conceptos muy subjetivos dependiendo del autor. Dice, ¿en qué consiste el carácter fundamental de los derechos fundamentales? Entonces dice, el carácter fundamental es una propiedad compleja que a su vez está compuesta por otras propiedades. Como consecuencia, la pregunta de partida puede formularse de manera eh, más precisa de la siguiente forma. ¿Qué propiedades constituyen el carácter fundamental de los derechos fundamentales y le atribuyen a estos derechos su naturaleza específica dentro del género de los derechos subjetivos? A esta pregunta se le aludirá cuando enseguida se pregunta acerca de las propiedades fundamentales de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son esas propiedades de los derechos fundamentales? Tenemos que hablar de propiedades formales y propiedades materiales. Las de las propiedades formales dice que no todos los derechos subjetivos del sistema jurídico son ni pueden ser derechos fundamentales. Los derechos fundamentales vinculan al legislador y de esta manera establecen límites al proceso democrático de toma de decisiones políticas. En cambio, en las propiedades materiales de los derechos fundamentales, dice que las propiedades formales no son suficientes para formular un concepto apropiado y completo de carácter fundamental de los derechos fundamentales. La pregunta es si el texto de la Constitución, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia constitucional han establecido y reconocido ya todos los derechos fundamentales o aún deberían reconocer como fundamentales otros derechos subjetivos, tiene pleno sentido. Para responder estas preguntas relevantes para la decisión política de toda la sociedad es necesario referirse a las propiedades materiales. Dice que existen derechos subjetivos por fuera del derecho. Es un concepto totalmente acertado. Dice, formulada de modo más preciso, esta pregunta filosófica se refiere a si existen o no derechos subjetivos morales o si existen derechos fundamentales morales. Los derechos fundamentales morales son un tipo de derecho moral que en razón a su contenido deberían ser reconocidos como derechos fundamentales en el sistema jurídico. Como quiera que estos derechos son una especie del género de derechos morales. El reconocimiento de su existencia depende del reconocimiento de la existencia del derecho moral. Aquí estamos hablando, se entiende como si fuera un trabalengua, pero es que el concepto de derecho fundamental es, digamos, es abstracto y todavía no está conformado como un todo o no está completamente estructurado, porque como lo decía al comienzo, es un concepto subjetivo. O sea, hay derechos fundamentales que aún hoy no están incluidos en nuestro sistema jurídico. Eh, Vamos a hablar un poco de lo que son los intereses fundamentales de la persona democrática.
Dice, la teoría democrática implica a su vez una concepción de la persona que constituye una segunda dimensión de la persona política. De acuerdo con esta concepción, la persona también deben atribuirse ciertos intereses fundamentales. El núcleo de esta concepción consiste en el concepto de autonomía que refleja la idea de Rousseau, de encontrar una forma de asociación política en cada persona y sus bienes sean protegidos, pero a la vez ésta permanezca libre mediante la participación en la toma de decisiones de tal manera que al obedecer el derecho se establezca a sí mismo. De acuerdo con la teoría democrática, a cada persona debe reconocérsele en la mayor medida posible la facultad de darse normas a sí misma. La idea central de la teoría democrática ha sido desarrollada en la última década por Habermas en su teoría del discurso. Esta teoría presume un concepto de persona democrática o deliberativa, igual que el concepto liberal de persona. El concepto democrático de persona implica unas facultades básicas que pueden funcionar como base para las propiedades materiales definitorias del carácter fundamental de los derechos fundamentales. Esto lo que básicamente lo que traduce es, como lo mencionaban estos dos autores, es que los derechos fundamentales, como son derechos subjetivos como tal, deben ser un poco más amplios y deben existir, digamos, de una forma más libre en cada persona. A eso se refiere básicamente Habermas y el otro autor que les mencionaba hace un momento. Eh, Voy a hablarle un poco de las necesidades básicas de las personas en el Estado social. Dice, la teoría del Estado social presume una dimensión de la persona política. Antes de hablar del Estado social, Colombia es un Estado social de derecho, ¿no? O sea, Estado social de derecho quiere decir que todas las personas, en teoría, deberían tener las mismas oportunidades. Entonces, en el trasfondo de esta dimensión aparecen las necesidades básicas. Esta concepción objeta a la teoría liberal y democrática de la protección a la libertad y la autonomía no es suficiente para garantizar el estatus fundamental del individuo. Dice que en cada sociedad existe un gran número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas mediante el ejercicio de su libertad, lo que les decía. Sin embargo, estamos en un Estado social de derecho, donde el Estado se supone debe dar unas condiciones mínimas a cada persona eh, para poder hacer cumplir los estados sociales de derecho. Dice la autonomía, es el objeto de esta necesidad son bienes necesarios para tener una buena vida, tales como alimentación, vivienda, atención en salud, y un mínimo vital, que llamamos un mínimo vital, etc., para el ejercicio de las libertades individuales y políticas. El principio de solidaridad se fundamenta en la idea de que cuando una persona no puede satisfacer por sí mismo estas necesidades, la sociedad debe hacerlo por medio de la acción del Estado. Por eso vemos muy seguido que cuando a las personas se les están violando estos derechos, las personas acuden a las herramientas jurídicas que le da la ley para hacer valer estos derechos, que son derechos que toda persona mínimamente debe tener. Entonces, en este sentido, la satisfacción de las necesidades básicas de la persona presenta una propiedad material del carácter fundamental de los derechos fundamentales. En consecuencia, si un derecho subjetivo tiene como propósito satisfacer tales necesidades, debe ser reconocido como un derecho fundamental. O sea, aquí esto se centra, la discusión está centrada básicamente en la persona. O sea, el constituyente primario, la persona es a quien se le debe otorgar todos estos beneficios que el Estado debe garantizar. Los derechos fundamentales que ostentan la propiedad son frecuentemente derechos algo correlativos a deberes de prestación a cargo del Estado. Y como conclusión final, les voy a hablar un poco de las propiedades materiales de los derechos fundamentales. Dice que las propiedades materiales relativas al carácter fundamental de los derechos fundamentales
deben entenderse como condiciones suficientes que un derecho subjetivo debe revestir para poder tener el estatus de derecho fundamental. Por lo tanto, un derecho subjetivo debe ser reconocido como un derecho fundamental si protege las facultades morales de la persona liberal o su capacidad de discernimiento o cuando su finalidad es satisfacer las necesidades fundamentales de la persona. A ello se suma que un derecho subjetivo es un derecho fundamental cuando busca asegurar la igualdad en el ejercicio de las libertades facultades de la capacidad de discernimiento de cada persona. Entonces dice, asimismo las propiedades materiales tienen prioridad en relación con las propiedades formales. De esto hablamos al principio y decimos que las propiedades materiales también son relevantes para la ponderación La siguiente regla tiene validez, tanto mayor sea la medida en que un derecho fundamental ostenta una propiedad material, es decir, tanto más el derecho proteja las facultades morales de las personas liberales o la capacidad de discernimiento cuando ésta busca satisfacer sus necesidades básicas. Entonces digamos que, en resumen, los derechos fundamentales están establecidos, el Estado los debe garantizar a través de la herramienta o a través de las normas que lo establecen en nuestra Constitución, y es que nosotros somos un Estado social de derecho y por lo tanto tenemos derecho a unos mínimos vitales que están establecidos en la Constitución y que el Estado debe garantizarle a cada ciudadano individualmente o digamos de forma colectiva en las comunidades. Entonces, para continuar con esta breve exposición, mi compañera Marianela les va a hablar un poco acerca de un grupo de sentencias eh, que les van a aclarar un poco más el concepto de lo que son estos derechos fundamentales. Listo. Bueno, continuando con el tema de los derechos fundamentales, yo les voy a tratar sobre las sentencias que tienen que ver con los derechos fundamentales. La sentencia C-372 del 11 del artículo 23, esta habla sobre recursos extraordinarios de casación laboral, aumento de la cuantía para acceder a recursos como medida de descongestión judicial, vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores. Esto tiene una demanda de inconstitucionalidad por razones claras, ciertamente específicas, pertinentes y suficientes. Aquí se dice que los derechos fundamentales deben de gozar de mecanismos de justicialidad ordinario, preferiblemente también reforzando en los derechos fundamentales mecanismos de protección. Dice que todo derecho fundamental debe de gozar mecanismos de justiciabilidad ordinario y preferiblemente también reforzados, como en el caso colombiano la acción de tutela. Y sin embargo, el derecho no goce de tales mecanismos no significa que no sea fundamental. Y aquí dice que toda persona tiene derecho a una vida digna, no se mezcla si es de estratos altos o de estratos bajos. Esto es lo que trata. Y por ejemplo, en el artículo 86 superior, esto introduce un ordenamiento constitucional de la acción de tutela, un mecanismo subsidiario de protección de derechos fundamentales. Este se debe transmitir de manera preferencial por despachos judiciales y en un término reducido. Por otro lado, el artículo 88, este prevé una acción popular, un mecanismo reforzado ya de derechos colectivos prácticamente, y en el artículo 87, este habla sobre la acción de clases de grupo, la facultad de establecer unos recursos y acciones de procedimientos que promueven a la integridad de la persona. En la sentencia T-406 del 92, esta habla sobre Estado social de derecho constitucional, valores constitucionales, principios constitucionales. Esta sentencia habla más que todo en los hechos sobre las empresas públicas de Cartagena que en el año del 91 comenzaron en el barrio de Vistahermosa con el proceso del alcantarillado público. Entonces, ¿qué pasa en esta sentencia? En esta sentencia, este proceso de alcantarillado que estaba haciendo esta empresa lo puso en funcionamiento
aún no siendo terminado, y esto le trajo mucha salubridad a los vecinos del barrio Vista Hermosa, en los cuales ellos, en vez de poner una acción popular, que es el mecanismo de un derecho colectivo, el señor tomó medidas y instauró una tutela. Entonces, ¿qué pasa en esta tutela? En esta tutela se habla de los derechos fundamentales y se dice que el Estado social de derecho se encuentra en el concepto de derecho fundamental. Dos notas esenciales de este concepto lo demuestran en primer lugar de su dimensión objetiva, es su trascendencia del ámbito propio del derecho individual hacia otros aparatos organizativos del Estado. Como muy bien lo dice el señor, en vez de poner una acción popular que era un mecanismo de derecho colectivo entre todos los habitantes del barrio Vista Hermosa, en la parte afectada, él lo que hizo fue poner una acción de tutela, lo cual el juez dictaminó que no era una acción de tutela por el cual no puso ningún cargo a las empresas de aseo público. Entonces, esta tutela ciertamente se le violan los derechos fundamentales a las personas del barrio Vista Hermosa, dándose así de que no le habían solucionado el inconveniente con estas aguas residuales de los cuales muchos niños se vieron afectados. Continuando con la sentencia C de la 288 del 2012, esta es sostenibilidad fiscal, instrumento para alcanzar de manera progresiva la finalidad del Estado social y democrático. De normas sobre sostenibilidad fiscal no implica. Esta norma trata sobre dignidad humana, trabajo de igualdad y solidaridad como principios fundamentales. En esta norma, el alcance de la ESCD, el amparo regulado de la definición del Estado constitucional colombiano en el artículo primero, este se basa en 4 principios esenciales que delinean los aspectos estructurales de la función estatal como el ciudadano, o sea, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad social, la igualdad. Y de acuerdo con estos principios fundamentales de la dignidad humana, las autoridades del Estado tienen proscrito tratar a las personas no como simples instrumentos, como cosas o mercancías, como tampoco ser indiferente frente a situaciones de peligro. O sea, toda persona tiene derecho a respeto y a una vida digna. En la otra sentencia T 095 el 16, se trata de los derechos fundamentales, procedencia de la acción de tutela para su protección. Esta sentencia habla más que todo de la protección de los animales, derecho fundamental de los animales. Esto fue en un barrio de Bogotá, el cual el señor Humberto instauró una demanda de tutela. En ella expuso los hechos diciendo que en el barrio donde él residía habían 25 perros, de los cuales él se cansó de llamar a las autoridades competentes para que les vinieran a prestar el servicio de salubridad y por lo tanto estas entidades competentes ni la alcaldía le hacían caso omiso al demandante. Entonces, ¿qué pasa? Que él toma la iniciativa de dictar una tutela diciéndole a estas aulas competentes que tomen o sea, que tomen su cargo, que le hagan el favor y vengan, visiten a los perros, son 25 perros, hay niños, la gente no puede tocarlos, tiene que echarle la comida a cierta distancia porque eran perros que son bravos, se han criado en la calle entre ellos mismos, eh, entonces algunos tenían mal de rabia, otros no estaban vacunados, entonces ¿qué pasa? Que él estaba llamando a las aulas competentes para que vinieran y se hicieran cargo de estos 25 perros, los cuales esta demanda no tuvo caso omiso por el juez, entonces eh, no tuvo también en contra a las aulas competentes, entonces por el caso de que
aquí se dice que los derechos fundamentales son un orden jurídico que tienen una existencia y tienen niveles individuales de carácter colectivo o difuso. Entonces, esto es una sentencia de la cual no le hicieron caso al señor, o sea, comenzaron lo que él, sus pretensiones que él quería, y por lo tanto se dio al cargo de que la empresa los iba a visitar, pero nunca hubo tal visita. Y esto es todo, no siendo más. Espero que disfruten este video y muchas gracias.